tomamos la decisión de establecer. A lo largo de todo el juicio también se probó que ninguna. Se decreta el toque de queda. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua. Esto es un estado paralelo y mafia. El protagonista del día. Siempre me encanta encontrar pretextos para hablar con Roberto de la Madrid, uno de los periodistas más destacados en el ámbito internacional. Él es periodista y conductor del programa Detrás de la Razón. Y tengo el honor de que sea mi amigo. Querido Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Yo también tengo el honor de ser tu amigo y pues gracias, qué buena onda, y déjame usar términos coloquiales para expresar mi cariño y también mi respeto hacia ti y así a tu auditorio también. Abrazos, hermano, a tus órdenes. Hermano querido, a ver, explícanos qué está pasando en Argentina, en Perú, cómo entender estos movimientos que se están dando. Mira, vamos a hacerlo lo más conciso posible para explicarlo un poco a la gente, porque esto que estamos viendo en América Latina es muy complejo y tiene muchas dimensiones. Primero, la voz de tu servidor no apoya ni a la derecha ni a la izquierda, y no me importa ni la derecha ni la izquierda. No. Y el que lo dude, que vea tu programa Detrás de la Razón. Sí, tratamos de hacer un análisis muy preciso. Dos, hay que esperar bastante tiempo, porque estamos muy condicionados por los medios de comunicación. Y te voy a poner un ejemplo. El golpe de Estado que se suscitó en Bolivia, todos los medios de comunicación más importantes del mundo decían que Evo Morales se alocó y que se puso tan mal que había que quitarlo, y el propio ejército se volteó en contra de él. La OEA y el señor Almagro dijo que el señor era un dictador y que era muy fraudulento. Muy bien. Pasado el tiempo, y el New York Times hizo un reportaje en donde se analizó perfectamente la votación, y el análisis resolvió que pues Evo no estaba tan mal, y luego la OEA se disculpó, y luego otro reportaje del New York Times diciendo que efectivamente pues Evo no tenía la culpa, y al final Yáñez, la presidenta que salió de la nada prácticamente, que era estilo vicepresidenta de lo que estamos viendo ahora en Perú, pues tuvo que renunciar y todo fue un show. Entonces, yo lo que recomiendo al público es esperemos no mañana, esperemos unos meses, porque está muy manoseada la información. 3, Perú es un país que o dices, bueno, pues están muy avanzados en la democracia y hay tanta democracia que se respetan los derechos de todos, o es que verdaderamente están gobernados por una corrupción terrible que desde el 2018 a la fecha, o sea, 19, 20, 21, 22, en 4 años y medio, no ha acabado ningún presidente, y ha habido más de 4 o 5 presidentes, o sea, te lo puedes imaginar. Esto nos indica que hay un grado altísimo de corrupción, más aparte el escándalo de Odebrecht. Entonces, lo que podemos esperar es ver primero qué sucede, porque esto que nos están diciendo puede ser contradictorio dentro de unos 4 o 5 meses, incluida la OEA, que se pone a veces del lado de los dictadores y a veces del lado de los supuestos medios de comunicación. Quinto, nos estamos dando cuenta muy lentamente, algo que se había denunciado desde hace 10 años o 20 años, desde hace 20 años, 10 años con más frecuencia, y ahora que la gente, el público, gracias a que el Internet creció,
y se ha hecho mucho periodismo a través de la vía digital y de la vía de las redes sociales, y que los propios ciudadanos han denunciado que hemos sido manipulados por muchos medios de comunicación que están al servicio de los grandes capitales. Lo que te estoy diciendo es que se ha tardado la humanidad en darse cuenta que los gobiernos no gobiernan, sino que lo que gobierna es el capital transnacional. Esos son los que gobiernan. Y que a veces el capital transnacional se pone del lado de los que dicen que son demócratas y a veces se pone del lado de los que dicen que son comunistas. Ese es el juego. Entonces, tenemos que esperar. Aquí hay un problema muy grave de comprensión jurídica, de comprensión legal. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo tenía, en Perú, por ejemplo, tenía la posibilidad de disolver el Congreso porque la ley le da esa facultad, pero también el Congreso le da facultad de disolver al presidente. Y por eso es que vemos un Perú tan fracturado en los últimos 20 años, en donde ningún presidente ha llegado a buen término. Se han asesinado, se han suicidado o simplemente han desaparecido. Y es porque es una gran complejidad. Yo me acuerdo hace unos años que denuncié un caso en donde una leche que no era prudente para dársela a los niños vía gobierno, para los niños de escasos recursos, porque esa leche no producía ningún crecimiento, al contrario. Sin embargo, el Congreso está tan coludido con las grandes transnacionales que aprobó la ley para darle esa leche a la gente. ¿Y qué pasó? Bueno, pues hay desnutrición. Esta es una de miles. Entonces tenemos que esperar, mi querido David, porque si hacemos una declaración, no tenemos ni siquiera elementos. Lo que nos llega es simplemente lo que los medios de comunicación coludidos con el capital transnacional quieren que sepamos para entonces darles la razón. Pero no es así. Y lo mismo pasa con Cristina Fernández. Si bien no apoyo a Cristina Fernández, tampoco estoy en contra de Cristina Fernández. Hay muchos altibajos. Por ejemplo, a Cristina Fernández se le ha acusado de corrupción cuando ella es una jefa de Estado, pero no una jefa de gobierno en el momento en que sea acusada. Y cuando es jefa de gobierno, ella sería encargada de todos los dineros, pero ella no tenía ese poder. Se le acusó al que sí era jefe de gabinete, pero no era jefe de gabinete de ella. Entonces, hay muchos altibajos y muchos contrastes que el capital transnacional, vía los medios de comunicación más importantes, como el Clarín, por ejemplo, en Argentina, pues se coluden para apoyar lo que conviene entonces a la explotación. ¿Y de qué estoy hablando? De dos cosas. Curiosamente, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, tienen recursos de tierras raras. Uno de los triángulos de más importantes de litio en el mundo está ahí justamente en el Cono Sur. Qué curiosidad que ahora estamos viendo tipos golpes de Estado. No es por defender ni a la derecha ni a la izquierda, sino es por crear inestabilidad, porque mi abuelita tenía razón, a río revuelto, cadencia de pescadores. Y te quiero decir más cosas, pero primero hazme otra pregunta. No, te estoy escuchando con mucho interés. Pero yo, a ver, si quieres una pregunta, te diría de entrada, hay que sacar una conclusión del día, aunque bien dices que sea una conclusión precipitada y con no los elementos suficientes. Ojalá los periodistas tuviéramos tiempo para tener los elementos suficientes. Uh-huh. La conclusión es que tenemos que documentarnos demasiado en la historia. Justamente los periodistas han sido usados de comunicación, a su vez obedientes a este capital transnacional que siempre he denunciado toda mi vida, porque no tenemos tiempo los periodistas para incursionar en 20 años de investigación histórica, documental, geográfica, geopolítica, y poder entonces analizar con mucha precisión cada paso. Pero cuando nosotros recurrimos a la historia, cuando nosotros recurrimos a la investigación de profundidad, podemos decir, caray, nos han estado engañando. ¿Por qué? Porque finalmente el capital le puede apostar tanto al comunismo como a la derecha. ¿Y por qué? Porque finalmente Maquiavelo tenía razón, divide y vencerás. Y cuando le apuestas a los dos, pues ya sea para uno o para el otro. Y esto lo podemos ver. No, y además no es apostarle a uno u otro, sino usar la posición de uno u otro para el fin que puedan tener quienes lo están manejando.
Sí, que no es necesariamente tener una victoria electoral. Exacto. Desafortunadamente, la izquierda, por ejemplo, se ha dejado manipular por el fanatismo. Entonces, maldicen todo lo que tenga que ver con el capitalismo y dicen, sí, es Estados Unidos quien quiere sabotear, pero no es Estados Unidos, no es Rusia, no es China, sino que son los capitales que quieren siempre quedar con el poder. Y lo vemos con el litio. El litio, mi querido David, es el oro negro, es lo que significó el Golfo Pérsico en 1970 hasta el día de hoy. El litio es lo que significará a partir de hoy para los próximos 30 años. No es en vano lo que está haciendo Elon Musk, no es en vano lo que están haciendo las empresas que le compiten a Tesla en China, y no es en vano ver que la Unión Europea se está desmoronando. ¿Y cuál es la alternativa? América Latina. Entonces hay que prepararnos para una serie de inestabilidad política en toda América Latina. Porque se está reacomodando el mundo. Yo creo que veníamos viviendo una serie de reacomodos y que el COVID hizo que se precipitara, como que fue el catalizador de muchos fenómenos que se están dando en todo el mundo, ¿no? Ojalá que pudieran ver Detrás de la Razón 2019, 4 meses antes, yo hice un programa en donde denunciaba que se venía una inestabilidad económica gigantesca porque el nivel de deuda crecía a 300 billones de dólares. El Producto Interno Bruto de China y de Estados Unidos en ese momento juntaban 30 billones de dólares, no alcanzaban ningún dinero del mundo para pagar el nivel de deuda que tenía todo el planeta, y necesitaban frenar. No es que sea conspiranoico, pero se frenó la producción, se frenó que desde el satélite se veía que no había contaminación en las grandes áreas donde se producía tanto durante un año, David, y el coronavirus logró su objetivo, frenar la producción para no incrementar el nivel de deuda, porque el capitalismo que ha denunciado la izquierda, efectivamente, depredador, ya no sabía qué hacer con tanto nivel de deuda, se frenó, pero ahora ya pasó la pandemia, querido, y ahora se viene una crisis inestable, no solo política, sino lo estamos viendo en Ucrania. En Ucrania no se juega ni los derechos humanos de los ucranianos, ni las cuestiones de Sebastopol, que ambos lados tienen razón, sino lo que se juega es una política, ya lo había hablado en otro programa contigo, lo que se juega es quién predomina más, si el capitalismo del Partido Comunista Chino o si el capitalismo que propone Washington. Y esa es Querido amigo, te tengo que cortar y me da muchísima pena porque además estoy interesadísimo. Volvemos a platicar antes de que termine el año, ¿no te parece? Por supuesto. Disculpa si a veces utilizamos... No, estás perfecto, querido Roberto. Te agradezco muchísimo. Un abrazo, mi querido David. Cuídate mucho. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!